El texto, los elementos esenciales de la Constitución, un análisis desde el control judicial de la Corte Constitucional, es un texto que surge de las dudas e inquietudes alrededor de si los poderes de reforma de un Estado constitucional cuentan con algún tipo de límite a la hora de modificar o reformar la Constitución política. Para ello, partimos de la necesidad de verificar si en el ordenamiento jurídico colombiano existían puntualmente esos límites y si era así, pues qué control judicial giraban alrededor de ellos. Para abordar esta temática y dilucidar la discusión, se hizo necesario hacer un recorrido a través del concepto de poder constituyente, no desde solo una óptica jurídica, sino que se hizo necesario preguntarse desde una óptica política y filosófica sobre el alcance del concepto, para que esto enriqueciera, diera un contexto frente a qué debemos entender por poder constituyente, por qué tiene o existe legitimidad cuando se consagra una constitución originaria y si las decisiones del pasado emitidas por esa constitución tiene la capacidad de atar a las generaciones del futuro. Igualmente, nos debemos preguntar cuál es el alcance del poder de reforma. Y para ello, pues, nos preguntamos cuáles eran los límites de este poder de reforma, si existía una distinción frente al poder constituyente y en qué se basaba esa distinción. Encontramos que la finalidad del poder constituido o poder de reforma giraba alrededor de la necesidad de llenar lagunas que había quedado por el poder constituyente o la necesidad de realizar cambios que no se acoplase a la realidad social de un determinado contexto. Sin embargo, también se puede concluir que el poder de reforma no tiene plena libertad para reemplazar por completo una constitución dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para ello debimos analizar conceptos como la rigidez constitucional y los límites del poder constituyente. En nuestro entorno se entendía que el poder de reforma no tenía límite material alguno a la hora de analizar los cambios constitucionales que necesitaba una sociedad como la colombiana en un contexto histórico determinado, pero sí existían unos límites formales y unos límites competenciales derivados del artículo 379 superior y que el competente para verificar esos límites y de que el procedimiento de reforma constitucional se realizara bajo los parámetros establecidos era la Corte Constitucional. Para ello, se vio necesario consultar la línea jurisprudencial de esta alta corte frente al problema de la reforma constitucional. Encontramos una introducción de elementos analíticos que devienen de tribunales como el Tribunal Indio frente a los límites de poder de reforma por parte de los organismos constituidos. Esto quiere decir que frente a las competencias que tiene el Congreso de la República vía acto legislativo, que existe mediante también las posibilidades de reforma mediante referendos constitucionales y la posibilidad de reforma constitucional mediante Asamblea Nacional Constituyente con fines de reforma, y frente a los mecanismos vía fast track que se implementaron para la consolidación de los acuerdos de paz, había que analizar los límites competenciales de estos órganos llamados a reformar la Constitución. Para ello, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C551 del 2003 y posteriores, estableció una metodología de análisis a partir de el test de sustitución de la Constitución, que tiene como pilar fundamental
los vicios de competencia de los órganos de reforma y la estructuración de los elementos esenciales de la Constitución, que este es el punto central del texto, definir qué es un elemento esencial. Para ello se hizo un recorrido mediante teorías de Carl Schmitt, de John Elster y de Mortati para que nos diese claridad frente al contenido de esos postulados teóricos, que fueron recopilados finalmente por la Corte Constitucional en una serie de elementos constitucionales inmodificables mediante la reforma, sino solo mediante actos constituyentes, que son los elementos esenciales de el Estado social y democrático de derecho, la separación de poderes con armonía, la alternancia presidencial, la deliberación parlamentaria, entre otros. Elementos esenciales que fueron recogidos en este texto y que se pone a disposición tanto de los estudiantes de derecho como a cualquier operador jurídico que tengan dudas o inquietudes sobre el alcance del poder de reforma.